Hoy nuestro invitado de lujo, ya teníamos un buen rato de no platicar con él, así es que celebro que haya aceptado nuestra invitación. Exgobernador de este estado, Fernando Elizondo Barragán, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio. Me da mucho gusto estar aquí después de efectivamente bastante tiempo Gracias. de no estar por aquí. Bienvenido a estas instalaciones. Oye, excelentes nuevas instalaciones. Se retira uno tantito y la gente progresa. Afortunadamente sí, somos inquietos por naturaleza, pero a final de cuentas la misma esencia, Fernando, ¿no? La misma esencia, Sí, a seguir haciendo lo que nos gusta, diciendo las cosas como son y sobre todo abriendo los micrófonos para las voces, todas las voces, así como la tuya aquí. Así es que de nuevo, sí, gracias por estar aquí. excelente, excelente. Los felicito y con mucho gusto de estar aquí en contacto con el auditorio de nuevo. Gracias. Fernando, México, el país, Morena ratifica su permanencia en el poder, cuando menos por los próximos 6 años, no nada más en el Ejecutivo, en el Legislativo Federal también, en la mayoría de los estados del país también. ¿Qué has observado y cómo viste todo este proceso? Pues mira, con mucho interés, mucha atención y mucha preocupación. Preocupación por el futuro. Y bueno, hay que empezar por decir que la realidad que estamos viviendo en México se inserta en un fenómeno global. No estamos solos en lo que nos está pasando. En muchos aspectos está pasando lo mismo en otros países. Bueno, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Para no ir más lejos, se están dando fenómenos sin precedentes. Y tiene que ver esto mucho con una serie de circunstancias. Por un lado, una, digamos, desilusión o desencanto de las poblaciones, de los ciudadanos, con los resultados de los regímenes democráticos. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante. La democracia no ha cumplido las expectativas que todos teníamos de la democracia cuando se dio. Aquí en México, tú recordarás, a lo mejor mucho del público no, porque no les tocó vivir o estaban muy jóvenes, pero en los 80s y en los 90s se dio una etapa de una lucha y de un esfuerzo enorme por cambiar la forma en que este país se conducía, que nos llevó de aquel régimen autoritario de partido prácticamente único, hegemónico, a un régimen de democracia electoral. Yo participé muy activamente en eso. Mucha gente, la sociedad completa participó. Y las expectativas eran muy altas de que con la democracia se resolverían muchos de los problemas que tenían. Íbamos al mundo ideal, ¿no? Exactamente. Pues como siempre, bueno, pues las expectativas hacia arriba. Llevamos, dependiendo de dónde empieces la cuenta, porque en 1997 por primera vez el partido dominante perdió la mayoría en el Congreso y en 2000 perdió la presidencia. Entonces, dependiendo de dónde empieces a contar, pues tenemos 24 o 27 años de haber iniciado esta etapa democrática o de democratización. Y hay que enmarcarlo en la realidad histórica de México, de que en una historia, pues también, dependiendo de dónde empieces a contar, pero supongamos que empezamos allá con las cabezas, aquellas colosales de Veracruz, el Tajín y todo eso de los Olmecas. La cultura madre. Pues eso fue hace unos 3.500 o 4.000 años. De esos 4.000 años, los únicos que hemos vivido en pretensión de democracia fueron 10 años en el siglo XIX con Juárez y Lerdo, la República restaurada, Sí. y estos 24 o 27 años. O sea, en total 37 años de 3.500. ¿A cuánto nos da eso? El 1% de nuestra historia. Pero bueno,
¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el pueblo mexicano no es un pueblo que traiga una tradición democrática muy asentada, muy arraigada en su ser, en sus valores, en sus creencias. Y las expectativas fueron muy grandes cuando sucedió este proceso de democratización. Y la verdad, pues, es que la democracia no es un aparato tan sencillo de manejar. Haz de cuenta que teníamos en el régimen anterior un bocho o un jeep de cambios, dirección directa, todo sencillo, le metíamos la mano al carburador, lo que sea, le entendíamos a todo, ¿no? Con la democratización cambiamos por un Ferrari o un Maserati, que le tocas el pedal del acelerador y brinca y te lleva contra la banqueta. Y se desboca. Y se desboca. Las democracias son más difíciles y más complejas de operar que los regímenes autoritarios. Eso es un dato. Lo que pasa es que también los regímenes autoritarios te llevan a más extremos. Si te tocó el dictador bueno, recordemos a Marco Aurelio, por ejemplo, o a Julio César, o qué sé yo. Bueno, pues te va muy bien. Pero luego, ¿qué tal si te toca Calígula o te toca Nerón? Y incendia todo y destruye todo, ¿no? Las democracias no hay Marco Aurelios, no hay Calígulas ni Nerones. Son más medianía. Y se batalla mucho y es mucho esfuerzo para tomar decisiones y para adoptar políticas y muchas cosas. Los contrapesos estos que hay entre los poderes, en fin. Entonces, lo que sucede es que esa misma complejidad ha hecho difícil lograr las aspiraciones que como pueblo todos teníamos. ¿Qué quisiéramos ver? Pues un país con grandes libertades, con derechos humanos súper garantizados, con la corrupción erradicada, en paz, con Estado de Derecho, que no haya impunidad, que no haya delincuencia, que no haya violencia y sobre todo que se vuelva más igualitario. Es decir, que no haya tanto contraste entre los que no tienen y los que tienen más, ¿no? Que se vaya emparejando esa cuando vendo los accesos, las oportunidades para ello. Ahora, no es que sea mala la democracia. No. Es que la etapa en la que está difícil. México no ha madurado todavía. México. Bueno, mira, en democracias ya maduras están sucediendo fenómenos que también están poniendo en jaque a la democracia. Entonces, en México se nos están juntando esos fenómenos que son de reciente nacimiento con cosas que son propias de nuestra novedad, de nuestra infancia, digamos, en el régimen democrático. Están juntando. Lo que hablaba yo del incumplimiento de las expectativas que teníamos cuando se democratizó, pues se junta con fenómenos nuevos. Ahora, todo el mundo está de acuerdo en que las redes sociales se han convertido en un nuevo fenómeno de influencia política enorme. ¿Qué sucede con las redes sociales? Son un medio de comunicación totalmente alterno en donde todo el mundo produce y todo el mundo transmite, inventa y dice, ¿no? Y la información es tanta que no sabemos qué es realidad y qué es mentira. Es muy difícil distinguir entre realidad y mentira. Agrégale a eso que las redes sociales tienen mecanismos internos, sus algoritmos famosos, en donde son capaces de determinar qué es lo que te gustó a ti, nomás por el tiempo que te pasas viendo algo o leyendo algo, por los temas que escoges, por lo que buscas a través del internet, etc. Entonces te configuran. Ellos saben quién es Mario Gámez en términos de intereses y de ideología y de todo. ¿Y qué es lo que hacen? En afán de asegurar más público, de aumentar sus volúmenes, empiezan a alimentar las cosas que te gustan y te vuelves más adicto a eso. Entonces, este mecanismo lo que hace es irte encerrando cada vez más en tus convicciones,
no te expone al contraste de las ideas diferentes, no te expone a la consideración de puntos de vista alternos, ¿no? Y eso produce polarización. Polarización la estamos viendo aquí en México, la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en Francia, la estamos viendo en muchos países democráticos. Y la polarización es un fenómeno negativo para la democracia. Entonces, interpreto esto como si nos tuvieran a todos enjaulados por muchos años y de pronto nos abrieron no quiero decir el corral porque va a sonar muy feo, pero nos abrieron la puerta y salimos todos desbocados, desordenados, todos queriendo imponer, todos queriendo opinar, todos queriendo decidir. En ese proceso rumbo a la democracia estamos. ¿Y llega un momento en que se estabiliza esto después de 20 y tantos años? Mira, ¿Tu visión en un país como si el fuera nuestro? nada más la democracia, yo creo que sí, pero no es nada más eso, son las redes sociales, que esas son un fenómeno nuevo, distinto del de la democracia, y es la inteligencia artificial que de repente pueden hacer que Mario Gámez aparezca diciendo cosas que tú nunca dijiste ni pensaste, ¿no? Correcto. Todo eso nos introduce una serie de variables tremendas. Pero bueno, Y tan México tan vulnerable, si Rusia pudo influir en las elecciones de Estados Unidos, pues imagínate, ¿qué podemos esperar nosotros? Pues imagínate, entonces sí se vuelve un mundo muy difícil. Junta esto con la complejidad del manejo de la democracia como aparato más complejo que el de un gobierno autoritario. Y entonces como que la gente empieza a pensar, estábamos mejor cuando estábamos peor. Prefiero un régimen con menos complejidad, más autoritario, más confiable, con gente en la que pueda yo ver en directo cuáles son sus resultados o sus convicciones, etcétera, ¿no? Está lidiando con un Congreso de 500 gentes y un poder judicial también complejísimo y un ejecutivo también colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son variables, son como elementos que le echamos al caldo de nuestra democracia que han producido la situación que actualmente estamos viviendo. Y la situación que estamos viviendo tanto en México como en Nuevo León es una situación crítica, determinante, preocupante, definitoria del futuro, sobre todo a nivel país, definitoria del futuro de este país por mucho tiempo. No sabemos si nos estamos devolviendo a la época de Echeverría y López Portillo, por allá en los finales de los 70s, principios de los 80s, sí, o si nos estamos devolviendo a los 1930s, en donde se empezaban a configurar los corporativismo del partido oficial y todo esto, y surgió el partido de oposición por excelencia, que era el PAN, etcétera. O si nos estamos devolviendo al porfiriato, o si nos estamos devolviendo a la colonia o a los olmecas. Pero el asunto es que siempre hemos estado controlados por una sola fuerza. Bueno. En otras épocas simuladas, de democracias simuladas, pero siempre controlados por el PRI durante toda la vida. Luego este proceso de intención de libertad, hasta volver a caer otra vez con Morena en la misma concentración. Pues durante los 24 años de democracia electoral o 27 años de democracia electoral, sí hemos tenido fases en donde no hay ese control. Al presidente Fox le tocó gobernar con un Congreso del que no tenía control. Muy, muy lejano al modelo del PRI gobierno. El PRI controlaba todo. Desde el Congreso, el Poder Judicial, los estados, los municipios, los medios, todo. ¿No? Eso desapareció en buena medida a principios del siglo. Y ahora parece que está volviendo a aparecer. Y la gente ha votado por un cambio en ese sentido. No se niega, ¿no? Y hay que reconocerlo. Pero entonces, ahorita el reto mayúsculo es asegurar que
en ese viraje se minimicen los daños y se prepare una redefinición del camino de México de manera que no sea un retroceso tan grave. Porque el retroceso grave nos va a llevar otra vez a épocas que no quisiéramos volver a. Dame tu opinión y tu visión de lo que ves. Pues la verdad es que todavía no sabemos. Yo no sé, en lo personal, no sé cómo va a ser Claudia Sheinbaum presidenta. Que lo que veo es una réplica de Andrés Manuel López Obrador. Una repetición, digamos, casi calcada de ideas, de frases, de tonos, de todo, hasta modos. El estilo. El estilo, ¿verdad? Y lo que veo es que, por otro lado, el presidente López Obrador tiene una serie de correas o hilos de control sobre el gobierno a través del Congreso, en donde si tú ves, pues la mayor parte de los candidatos fueron seleccionados por él o su equipo, a través del propio gabinete que sigue, dentro del cual ha insertado a diferentes personajes que son cercanos a él, a través del partido mayoritario, en donde se está hablando incluso de que su hijo pueda ser secretario. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum bajo este sistema de controles? Pues yo todavía no sé. Ya con la banda presidencial Con la banda puesta. presidencial Porque luego puesta. queda aquella, pues no sé si llamarle esperanza, pero el pensamiento general de muchos es decir, no, bueno, es que como se la debe la entrante al saliente, Sí. pues lo respeta, son los acuerdos que se piden al principio, pero ya con la banda presidencial pueden ocurrir algunas otras cosas, mayor independencia, mayor autonomía. Sí. Históricamente lo que hemos visto es que el nuevo presidente respeta al presidente saliente, pero se va deslindando y va tomando su lugar. Y llega un momento en que hay casi un rompimiento, ¿verdad? Una separación diciendo, bueno, ahora soy yo, ahora sí hazte un ladito, por favor. Eso no ha sucedido ahora, no ha habido señales de eso. Y pues sería deseable que las hubiera hacia adelante. Ahora, Porque más allá de si Sheinbaum está dándole seguimiento al estilo se rumora esas imposiciones de parte del equipo de Sheinbaum es sugerencia, entre comillas, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es malo la continuidad de este estilo de lo que hemos vivido en los últimos 6 años? ¿De la forma de gobernar, de Morena y demás? Pues mira, eso ya depende de la orientación de cada quien. Yo creo que evidentemente. O sea, ¿nos ha ido mal como país? Hay mucha gente, evidentemente una mayoría de los votantes, que consideran que eso es bueno, que nos ha ido bien como país. Y yo creo, en lo personal, que esto nos ha llevado a un proceso que tiene muchas deficiencias, porque ha sido un proceso de concentración del poder en una persona. Y el problema de continuidad de este régimen no es nada más continuidad de ese proceso de concentración de poder, es continuidad de la persona. Entonces entramos en una especie de maximato que no es para nada deseable, ¿no? Yo creo que el régimen que está terminando, el gobierno que está terminando, deja muchas cuentas por pagar, muchos saldos a deber, muchas cosas que salieron mal, que no están reconocidas. La gente no lo está reconociendo porque la gente que ha recibido beneficios está contenta y le llega su dinero, le llega su. Eso le da satisfacción y efectivamente es algo muy bueno que le llegue a la gente que no tiene, pues que le llegue dinero. Pero el gobierno es mucho más que eso. Es mucho. Porque si ese es el objeto de un gobierno, pues tan fácil como pago los impuestos, lo concentro y luego lo vuelvo a dispersar y se acabó. Claro. ¿Qué es lo que queda pendiente con este gobierno? Pues mira, quedan muchas cosas pendientes. En materia de salud,
la situación de este gobierno no es buena. Es peor que la que teníamos cuando empezamos. La gente no tiene acceso a una salud de calidad adecuada, con la oportunidad adecuada, a medicinas con suficiencia, a vacunas para la población infantil. En materia de educación, también va para atrás. Las mediciones indican que no se está mejorando la educación. Y la salud y la educación son dos cosas fundamentales para el avance del país. Si tú tienes una población con mala salud y mala educación, no avanzas a ningún lado. La economía se ha manejado, pues, en términos básicamente neoliberales, tan criticados ahora, pero se ha manejado con una disciplina más o menos neoliberal, cuando menos en el disfraz. En el fondo no. Es una economía que en el fondo ha dispuesto de todas las reservas que había acumuladas hasta principios de este gobierno, y el país, el gobierno se queda sin fondos de reserva. Acuérdate del FONDEN, Fondo Nacional de Desastres Nacional Naturales. de Desastres Naturales. Bueno, cuando hay un desastre enorme, pues tú echas mano de esos recursos, y de lo que se trata es de que no te desbalancee el presupuesto y demás. Bueno, esos ya se fueron. Y como eso, 40 o más fideicomisos que tenían recursos ahí para ciertas cosas. El Fondo del Petróleo, cuando los precios estaban altos, acumulabas ahí ahorros para que cuando bajaran los precios, tú de ahí disponías para cubrir déficit, ¿no? Ya no hay. Todo eso ya no hay. Entonces, gracias a que se dispuso de esos fondos, la economía se mantuvo más o menos estable. Pero de aquí para adelante ya no hay nada de eso. Y traemos sobrecargas muy importantes de gastos, de gasto social y de obras, de costo de operación, de obras y de cosas que van a ser un reto grande. Entonces, pues inevitablemente se va a tener que hacer una O sea, en reforma economía fiscal. bien al día de hoy, pero todavía muy vulnerable el tema económico. ¿Y le estará heredando entonces a Claudia Sheinbaum una bomba de tiempo? Sin duda. Sin duda, la nueva presidenta va a tener ahí un reto muy importante. Y yo creo que va a tener que hacer una reforma fiscal, porque no veo la forma de que se mantenga el presupuesto con equilibrio razonable si no se hace eso. Y entonces ahí en la reforma fiscal pues vienen otra serie de problemas de a qué le subes y cómo le subes y por dónde. Fernando, la reforma en el Poder Judicial, que se ha discutido por mucho tiempo, prácticamente liberado ya en las dos cámaras, el paso por los congresos estatales no deberá ser problema para Morena con las mayorías que tiene a nivel de los estados. ¿Qué consecuencias estás observando para el país, además como abogado, con esta reforma? Pues mira, para mí esto es la grandísima, la mayor tragedia de lo que está ocurriendo ahora. Porque si llega a pasar esta reforma, que hay posibilidades de que pase, pues ya ves que estamos a un voto de diferencia, ¿no? Y un voto, pues es alguien que se muere, que se desmaya, que no pudo llegar, que lo atropellaron, que lo secuestraron, o qué sé yo. Si pasa esta reforma, vamos a entrar en una situación en donde el poder judicial, como poder autónomo, independiente, prácticamente va a dejar de existir. Y eso significa, pues, la destrucción de la República, la concentración del poder en un solo partido, o peor aún, en un solo hombre. Esto es el peor de los extremos. Pero además vamos a ir hacia un sistema en donde la justicia, que de por sí es deficiente actualmente, muy deficiente. La justicia es totalmente inadecuada. Para la gente del pueblo no hay justicia, pues. Y podemos entrar en los detalles de por qué no hay, pero
la gente que menos tiene es la más perjudicada por la falta de justicia en Pero este ese es país. justamente uno de los argumentos de Morena y del presidente. No, si nadie niega que se requiera reformar la justicia para que haya verdaderamente justicia. El problema es que la reforma que se está haciendo no resuelve ese problema. Ni resuelve eso, ni resuelve la corrupción que pueda haber en el Poder Judicial, en algunos jueces y magistrados. No es cierto que todo el Poder Judicial esté corrupto, no es cierto. Pero sí hay corrupción y hay que resolverla. Y hay impunidad y hay ineficacia. Pero eso en gran medida no es parte del Poder Judicial, sino parte responsabilidad de las fiscalías que pues, son autónomas. Hubo un tiempo en que no eran autónomas, eran el Poder Ejecutivo, pero Sí. son autónomas actualmente. O deben serlo. O deben serlo. Bueno, yo siempre me opuse a que fueran autónomas y esa es otra discusión. Pero entonces no hay justicia adecuada en este país. O sea, yo, Juan Ciudadano, seguiré igual con el tema de la... Yo creo que vas a estar peor. Yo sinceramente creo que vas a estar peor que como estás ahora. Porque todas las causas raíz de este problema que tenemos subsisten. Digamos que si hay ineficacia en las agencias investigadoras, en las fiscalías, en todo esto, los que investigan y producen las pruebas y detienen a los delincuentes o qué sé yo, en materia penal, Sí. ¿verdad? Pues eso no se toca hasta ahorita en la reforma judicial. Y lo que sí estás haciendo es que vas a deteriorar seriamente la calidad de los jueces y de los magistrados. Y además vas a asegurar a través de esta reforma que prácticamente la totalidad van a ser simpatizantes del partido dominante. Porque es el Entonces, momento que está viviendo el país. Sí, pero que con eso pues se consolidan las bases para una perpetuación, pues como fue en su tiempo el PRI. El PRI estuvo 70 años como partido hegemónico, como partido dominante. Vamos encaminados hacia allá si no cambia el rumbo de esta república. Y la reforma judicial sería un elemento que contribuiría grandemente a ese fenómeno. ¿Me explico? O sea, el argumento de Morena y de Andrés Manuel López Obrador de que, porque creo que coincidimos muchos, que la sacudida al Poder Judicial, simplemente como un órgano de gobierno, necesita una sacudida, ¿no? Necesita una limpieza, Totalmente de acuerdo. agilización y demás. El punto más polémico de toda esta reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. Y la remoción masiva total de jueces, el reemplazo, el despido, digamos, o la sustitución. Ahorita se está hablando de la mitad de los jueces, ¿verdad? En el primer proceso de elección. Y yo creo que esa es la solución totalmente equivocada al problema que tiene el Poder Judicial. Si tienes ineficacia, pues vamos a ver por qué se da esa ineficacia y vamos a corregir eso. Si tienes jueces corruptos, pues hay que detectarlos y hay que enjuiciarlos o hay que despedirlos, encauzarlos, etcétera, y nombrar gente honesta. Si tienes, ¿qué te diré? Cualquier otro problema, hay que atenderlo, pero una medida como radical, se van para afuera a la mitad y vamos a elegirlos por votación popular. Es totalmente ineficaz. Y mira, la pregunta que hizo el presidente, que después incluso la tomó a broma en su declaración mañanera, la pregunta en el Zócalo, en su informe, que le dijo a la gente, a ver, ¿prefieren que los jueces y magistrados y ministros los nombre el presidente y el Senado o que los elija el pueblo? Oye, no, ¿quién va a decir que los elige el presidente? No, los elija el pueblo. No, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿prefieres que los jueces, magistrados y ministros sean gente competente, honesta, seleccionada por métodos objetivos que aseguren que serán buenos impartidores de justicia? ¿O prefieres
que el pueblo elija de entre la lista que proponga el partido dominante. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Si simplemente ves a los ministros de la Corte, los ministros van a ser propuestos para cada puesto de ministro, 4 por el presidente, 4 por el legislativo, el poder legislativo, que el presidente tiene control de él ahorita a través del partido dominante, O sea, los y mismos. 4 por el poder judicial, que después de la reforma también va a ser controlado por el poder ejecutivo. Entonces lo que te van a decir es, tú tienes que escoger un ministro de 12, y una lista de 12 que te proponen aquí diferentes caras del mismo sistema, pero son los propuestos por Morena, digamos, o por los liderazgos de Morena. Pero no son 12, son 12 por 11, porque van a ser 11 ministros, ¿verdad? Entonces, son 130, 140 propuestos, una boleta con una lista de 140, de los cuales vas a tener que escoger a 11. ¿Con qué antecedentes? ¿Con qué datos? ¿A qué horas vas a...? Aunque no tengan la carrera dentro Bueno, del Poder Judicial. Bueno, es ridículo los requisitos que se están mencionando ahorita. Para ser juez, pues es simplemente haber egresado de abogado, haber sacado 8 promedio, o tener 5 cartas de vecinos de recomendación. Para ser ministros de la Corte, no me acuerdo si son 5 años de experiencia y también requisitos similares. Con esos requisitos no puedes tú formar un cuerpo de buenos juzgadores y juzgadoras que aseguren que las sentencias van a ser correctas. Entonces, para mí es un desastre no solo para la justicia, para la República. ¿Por qué para la República? Porque a través de la reforma el Poder Judicial va a quedar sometido al partido dominante. Y entonces el Poder Judicial va a ser un instrumento político del partido dominante. Adicional. Una presidencia, un ejecutivo en manos, por ejemplo, en este caso, que Morena, sí, un legislativo con mayorías en las cámaras de Morena, y ahora el Poder Judicial. Que le va a responder a Morena. Pues es la dominación total, una dictadura prácticamente, ¿no? Y eso, si se llega a configurar de esa manera, creo que va a tomar mucho tiempo y esfuerzo que se componga y que se restablezca, y mucho sufrimiento, porque un poder judicial que esté en esas condiciones no va a poder brindar ni la más mínima protección a los ciudadanos en materia de derechos humanos, de derechos políticos. Porque un poder judicial, un juez, un ministro, un magistrado supeditado a lo que el partido en el poder o el presidente diga, pues nosotros los ciudadanos no tenemos ni siquiera la más mínima oportunidad de obtener una justicia objetiva. Mario, y más si es un incidente contra el gobierno buscando el amparo contra una autoridad. Por ejemplo, el amparo, que es un instrumento de gran prestigio de origen mexicano. El amparo es un juicio que tú inicias cuando tienes un acto de autoridad que te agravia y que no está de acuerdo a la ley. Pero si el Poder Judicial, el juez de amparo, va a estar supeditado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, al mismo partido, pues no vas a tener defensa contra los actos de autoridad que te agravien, a menos que sea un acto de autoridad de algún funcionario de un partido distinto en un municipio que ganó la oposición. Sí. Te quedas en el aire realmente. Es un cambio dramático lo que estamos viviendo para décadas hacia adelante. Y por eso digo yo, no sabemos si nos estamos regresando a los 70s, 80s, a los 30s, al siglo XIX, a la colonia o a los olmecas, no sé. Fernando, Nuevo León, gobierno del Estado en
más o menos la mitad del sexenio, seguimos con muchos problemas políticos, Sí. seguimos con mucha disputa. Cada sexenio pensamos como ciudadanos que la vamos a superar y que el Estado va a progresar, y cada sexenio tenemos una sorpresa diferente, no voy a Sí, decir sí. nueva, porque diferente es lo mismo, pero diferente y no necesariamente positiva. Este pleitazazo que estamos viviendo en los partidos ya va para su siguiente mitad de gobierno, Ujú. su segunda legislatura, y no hay visos de que se vayan a solucionar las cosas. Y para mí también esto es una desgracia que se nos junta aquí en Nuevo León, el reto de la gobernabilidad. Hace rato hablábamos de la dificultad de la gobernabilidad en democracia. La gobernabilidad en democracia requiere acuerdos y requiere habilidad para gestionarlos y para lograrlos y procurarlos, etcétera. Y es lo que no estamos teniendo aquí, no hay gobernabilidad. Eh, yo creo que el Estado de Nuevo León tiene un potencial impresionante, impresionante. Lo estamos viendo en muchos aspectos, pero esta situación de el Poder Ejecutivo trabado con el Poder Legislativo y el Poder Judicial por su parte también, no sé hasta qué punto, eh, sí es un obstáculo serio para que las cosas se muevan y avancen como debieran. Yo creo que aquí todos los participantes, los protagonistas del lado del Ejecutivo y del Legislativo, tendrían que hacer un esfuerzo especial para llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. No, no hay ruta fácil para hacer eso, pero se necesita. Y para mí, eh, la sociedad civil organizada tiene un papel que jugar aquí, que no veo que esté jugando. No se han logrado los acuerdos. ¿Por qué, Fernando? ¿Madurez? Fíjate en el promedio de los jóvenes que hoy están tomando las decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo, más o menos en el Poder Judicial un poco, jóvenes con muchas ganas de trabajar, con mucho ímpetu, pero la parte de la madurez donde tienes que sentarte y aceptar que tienes que ceder políticamente en algunos rubros para que estas cosas avancen, eh, pues tú y yo de chavos a lo mejor no lo entendíamos, ¿no? Lleva muchos años en la vida Sí, poder madurar y entender ese tipo de cosas. sí. Pues sí, la madurez es parte de esto. Yo creo que también parte es darle al bien común, al bien de la comunidad, del Estado, el lugar que le corresponde frente al interés personal o de partido. ¿Me explico? Porque lo que sucede es que los intereses de partido se sobreponen al bien de la comunidad. Entonces la comunidad sufre porque están contrapuestos los intereses de partido o los intereses personales. Y eso es algo incorrecto. No quiero saber qué partido sea. Eso es incorrecto. El esfuerzo debe ser entre todos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sí podemos hacer juntos para bien de este Estado? ¿Cómo le podemos hacer para lograr el beneficio del Estado que todos debemos de querer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que impide que haya acuerdos? Los intereses unilaterales que se están poniendo por encima de del interés del Estado. Perdimos ya el valor y el concepto del deber ser, Fernando, porque esa parte donde yo estoy en el gobierno, yo estoy en el legislativo, yo estoy en tal función pública, inclusive nosotros, inclusive tú en el papel que estás, no vengas y me pidas cosas si no está en el deber ser. Que eso nos lleva evidentemente al beneficio de todos nosotros, ¿no? Claro. Aunque me lleve conflictos conmigo, o con mi familia, o con mis intereses particulares, pero el deber ser es un tema muy atropellado hoy en día en la política aquí en el Estado de Nuevo León. Definitivamente. Definitivamente. Y también, Mario, la participación social organizada. Porque dime tú, en este proceso, en estas dificultades que estamos viviendo, ¿qué rol está jugando la sociedad? Aparte de opinar como estamos haciendo ahorita, ¿verdad?
opinar públicamente, oye, que está mal esto, que debieran hacer esto otro, ¿no? Pero ¿con qué mecanismos contamos para que la sociedad pueda también entrar y decir, oigan, un momentito? Por ejemplo, el tener una fiscalía sin un titular definitivo por años frente a la problemática de delincuencia, en particular de delincuencia organizada que estamos teniendo, es una cosa criminal. No podemos estar así. ¿Me explico? O sea, los criminales verdaderamente organizados y los buenos no. Los buenos desorganizados. El gobierno desorganizado en sí mismo para hacerle frente a un fenómeno como la delincuencia organizada. Pues si bien organizado se batalla, ahora imagínate desorganizado. Cuando ¿Y por qué no participamos más los ciudadanos? ¿Qué nos falta para poder ser lo suficientemente organizados y ejercer presión en el gobierno para que haga lo que tenga que hacer? Pues mira, yo creo que hay varios factores aquí. Por un lado, una cultura ciudadana que no es una cultura de gran participación. Por lo mismo que decíamos al principio de este programa, no traemos una tradición en donde la comunidad participe activamente de las cosas públicas. Tú dime en qué época de la historia ha sucedido eso. Pues no. Pero se requiere porque no hay buena democracia sin buenos ciudadanos, en el sentido ciudadanos actuantes, activos y organizados. Uh-huh. Y se requieren liderazgos sociales también que intervengan y que participen, y se requieren mecanismos de concertación de la sociedad que permitan a la sociedad hacer planteamientos, cuestionamientos y plantear exigencias. Y sí se hace, pero se hace muy, digamos que en voz baja y en privado, y no es comparable esto a lo que se necesita. ¿Me explico? Sí. Yo creo que la sociedad tiene un rol que cumplir ahí, los partidos tienen un rol que cumplir y los gobernantes también. Y los pocos o contados líderes sociales, Fernando, terminan en el gobierno. Y te lo digo porque los conozco, tú los conoces, han sido en estas mesas de las guillotinas se han sentado muchos de ellos o de ellas y no se resisten a la tentación de pasarse a las filas de gobierno, cuando lo que necesitamos es que se mantenga un liderazgo social exigente que esté justamente haciendo eso, exigiendo al gobierno que haga las cosas que tiene que hacer. Pero fíjate, en algún tiempo de la historia del Estado, yo creo que tú y yo lo recordamos, sí había esos liderazgos. Había gente en la sociedad civil que alzaba la voz y decía, oigan, esto está mal, esto hay que corregirlo. Y era gente que no estaba interesada en entrar al gobierno. Hablaban desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada, desde los sindicatos, de lo que fuera. Pero alzaban la voz y fuerte, y tenían autoridad moral frente a la población. Y eso ahorita no existe, no está visible. No está visible. Entonces, necesitamos como sociedad trabajar en crear esos mecanismos de concertación, de intercambio y acuerdo de la sociedad y de manifestación de las posiciones de la sociedad organizada. Pero más instrumentos para nosotros también, porque podemos tú y yo platicar aquí una hora y decir que estamos inconformes con el pleito que traen, a lo mejor llevar algunos cientos, unos cuantos miles a la macroplaza y no va a pasar nada al día siguiente, Fernando. Bueno, O sea, no va a mover las cosas. Necesitamos algún tipo de mejor instrumento que verdaderamente pique las costillas a los diputados, al gobierno del Estado. no, yo creo que lo que pasa aquí es que se necesita que, digamos, que el incumplimiento de las expectativas sociales respecto al desempeño del gobierno tenga consecuencias en las elecciones. Y que le estemos viendo a la cara a los diputados y al gobernador y a los partidos
y diciendo, no están cumpliendo su deber y no voy a votar por ustedes la próxima. Para que tengan consecuencias reales esta manifestación de inconformidad de la sociedad, ¿no? Entonces, en resumen, se requieren esfuerzos de todo mundo. Si no digo que sea una cosa sencilla, y no se ha dado precisamente porque no es sencilla. Pero se requieren esfuerzos y renuncias de la gente que está en activo en el servicio público, en el legislativo, en el ejecutivo, y se requieren esfuerzos muy grandes de la sociedad también y de incomodarse. Hay una parte interesante. Tú has sido secretario de Estado, gobernador, tesorero del Estado. ¿Cómo se llega a ese punto de aceptar en el equilibrio de tomar decisiones y conciliar intereses para que avance una entidad, una secretaría o un Estado como Nuevo León, a pesar de que no es tu convicción? Es decir, tú pensabas de una manera, pero tenías que ceder en otras para que políticamente avanzaran las cosas. ¿Cómo llegar a ese punto que creo que es punto fundamental, lo que le falta ahorita a estos jóvenes políticos a nivel nacional y Nuevo León no se diga? Pues eso se llama ser demócrata. El demócrata tiene sus convicciones, pero respeta y escucha las convicciones del otro. Y finalmente cede cuando las convicciones del otro se unen a elementos que hacen conveniente que se vaya por otro lado. Yo pienso distinto que tú, pero bueno, concedo que en este punto, pues vamos a seguir lo que tú dices, ¿no? No es fácil, insisto, es el Ferrari o Maserati que nos cambiaron por el bocho o el Jeep que teníamos. Es complicado, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Todos. Los ciudadanos, mira, los ciudadanos lo que pasa es que también la gran mayoría estamos ocupados en nuestras cosas. Una gran proporción de la población tiene que trabajar y está ocupada de su familia, del sostenimiento. No tienen tiempo de andar pensando en estas cosas. No, porque además yo me ocupo cada 3 años de hacer una supuesta inteligente elección Elección y y ponte a confías. trabajar para yo regresarme a lo mío. Exactamente, ¿verdad? Entonces, tampoco le podemos exigir a toda la población que esté enterada de todo y que esté hiperactiva. No, pero que esté mínimamente enterada y respaldando y exigiendo lo que debe ser. Un gobierno que no tiene exigencia de la población se descompone, se corrompe, se echa a perder, lo perdemos muy fácil, ¿verdad? Por eso una buena democracia supone buenos ciudadanos. Y por eso necesitamos mecanismos de formación de ciudadanos desde chiquitos, desde los niños, que no tenemos actualmente. No tenemos formación de ciudadanos. Tú sal a la calle y pregúntale a 100 gentes, ¿quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? Y 99 no van a saber, ¿verdad? Entonces, Yo creo que es hasta más grave. Yo creo que si hiciéramos esa encuesta saliendo de la casilla, por quién acabas de votar y por qué, sí, la mayoría de la gente no sabría. sí, votaban por el partido o qué sé yo, ¿no? Y eso es lo que se quiere establecer en la reforma judicial, pues va a ser trágico. En fin, la moraleja aquí es que nos enfrentamos a problemas muy complejos, nacional y estatalmente, y que todos necesitamos tratar de ver por dónde contribuimos a que se resuelvan, porque son definitorios de una nueva época que vamos a vivir, o más bien que van a vivir nuestros hijos. En el caso mío, pues el horizonte de vida es ya más limitado, pero los jóvenes. Y a mí me da mucho gusto que ahorita hay jóvenes que se están involucrando activamente. Mira, los jóvenes que salieron a manifestarse por la reforma judicial, estudiantes de derecho de diferentes universidades y escuelas y demás, pues este era un fenómeno que no estábamos viendo. Es más, las estadísticas indicaban que a los jóvenes no les interesaban los asuntos políticos.
la participación en asuntos políticos empezaba de los 30 años para arriba, 35, 40, mientras más. En las cámaras, muy pocos jóvenes hoy en Muy día. pocos, muy pocos. Y normalmente en las manifestaciones o demostraciones en la calle ves pocos jóvenes. Sin embargo, aquí hay corrientes de jóvenes muy importantes que están actuando ya. Y eso es esperanzador. Bueno, Y lo que nos toca a los no jóvenes, por no decirnos de otra manera, es simplemente traspasar experiencias y reflexiones. pues estamos entonces en una vertiente interesante, de mucha expectativa, de lo que pueda pasar primero con el país, evidentemente, con el relevo de los gobiernos, el tema de los cambios en el Poder Judicial y en Nuevo León, sin duda. Una parte donde quienes están ahorita en el gobierno del Estado, el gobernador y los diputados o quien maneje a los diputados, tienen que sentarse a negociar y a ceder. Yo creo que esa es la palabra, la acción más difícil en una negociación, ceder, para que estas cosas y el gobierno pueda avanzar, Fernando. Sin duda. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Siempre un gusto tenerte aquí. Gracias. Es Fernando Elizondo Barragán y eso es todo en esta edición de La Grillotina.